Hola, buenos días amigos. Hoy vamos a proseguir con el final del Reino Visigodo de Toledo, donde nos quedamos ayer, para ver si con un poquito de suerte empezamos ya en el próximo capítulo, que va a ser la pérdida de Hispania y la formación del Al-Ándalus. Importantísimo periodo de nuestra historia, por supuesto de la Edad Media y, cómo no, el origen de nuestra propia cultura, como la conocemos hoy en día, ¿vale? El inesperado derrumbamiento del reino visigodo fue la catástrofe histórica absoluta y de tal calibre que no es extraño que generaciones sucesivas de historiadores se hayan planteado interrogantes y propuesto explicaciones para esto. Los trabajos de Luis Ángel García Moreno sobre el fin del reino visigodo de Toledo en 1975 han permitido esclarecer el viejo y debatido tema del problema historiográfico. ¿Por qué un estado que había conseguido extender su poder sobre el territorio de la península y la Galia narbonense, que habría logrado su unidad étnica, religiosa y jurídica, por qué se hundió tan de repente? La verdad es que es curioso, porque es cierto que ha sido uno de los reinados más breves, aun siendo antiguo. Actualmente, en la historiografía española predomina la idea de que el rápido hundimiento visigodo ante la invasión islámica se debe a causas internas y a la profundidad de las crisis en todos los órdenes en que se encontraba el reino. Durante los principios del siglo VIII, exactamente. Y entonces, centrándonos, como quiere Orlandis, el historiador, en los 40 años que median entre la muerte de Recesvinto y la de Rodrigo, en los 5 reinados encontramos media docena de conjuras, es decir, de rebeliones internas contra el soberano reinante, que tuvieron una amplia repercusión. Acordaros de la cantidad de asesinatos de reyes para asumir el poder, o sea que esto es algo que ha sido inherente totalmente al periodo godo y visigodo, es decir, una sucesión de luchas de poder que terminaban en asesinato y suplantando al rey gobernante por otro nuevo, ¿vale? Realmente esto no era una novedad, y de hecho no lo es, puesto que el llamado morbo gótico se acompañó siempre de la historia del reino, pero ahora los episodios son más frecuentes y extensos. Por otra parte, el prefeudalismo que se comprueba en este periodo significó un incremento de las clientelas nobiliarias que fortaleció a los clanes familiares poderosos, enfrentados entre sí por el afán de alcanzar el trono. Los reyes alternaron conductas de represión, como por ejemplo Wamba y el rey Égica, con otras de amnistía y tolerancia, como Hervigio y Vitizia, hacia la nobleza, lo que permitió una política desigual e insegura en la monarquía de la última época. En el campo socioeconómico, muy importante, se van a dejar ver síntomas de la decadencia, unas veces producidos por causas naturales, como eran las pestes, acordaros de la peste bubónica, ¿vale? La peste negra, malas cosechas, etcétera, o sea, las hambrunas, que no cabe duda tuvieron repercusión en la demografía. Por otra parte, como hemos dicho, las hambrunas que padecieron grandes contingentes humanos llevaron a los reyes como Hervigio a condonar los impuestos atrasados e impagados. También este descontento social determinó un incremento de fugas de esclavos, a juzgar por el endurecimiento de las leyes al respecto de comienzos del siglo VIII. Estos siervos se dedicaron al bandidaje en los caminos, sembrando la inseguridad según testimonios coetáneos, mientras por otra parte se hurtaban brazos al trabajo de la tierra. Se endureció enormemente, como hemos visto, la legislación contra los judíos. También tenemos noticias del aumento de suicidios, otra forma de huir de la existencia insoportable, según se lamentan los obispos reunidos en el concilio. La moneda se degrada en esta última época, a la buena ley y peso de los trientes como Recesvinto, incluido Wamba, que se llega al reinado de Vitizia al acuñar monedas ligeras que apenas tienen oro. Como consecuencia, los precios suben, los tributos se pagan muchas veces en especie, y Hervigio reforma las leyes anteriores, introduciendo
nuevas multas pecuniarias, tal vez para incrementar los ingresos en metálico a la hacienda. En el seno del clero hubo igualmente una crisis de moralidad y costumbres, en la que destaca el envilecimiento del episcopado, que obligó a los últimos concilios a dictar una copiosa legislación disciplinar destinada a corregir los abusos del alto clero, que formaba parte de la minoría dirigente poderosa. También el clero llano inmerso en hábitos y actitudes indignas. Acordaros que en la Edad Media, por supuesto, fue horribles los abusos de la Iglesia. La Iglesia era muy rica, tenía un poder casi militar, eran totalmente poseedores de grandes tesoros, pero es que ya no solo eso, sino que además no comulgaban con los preceptos de la religión católica. ¿Qué significa? Pues prohibido el tener relaciones sexuales, se deberían de deber al voto de castidad, el de obediencia, el de pobreza, etc. Y eran todo lo contrario. Además, era horrible cómo podía ser que los propios obispos tuvieran mujer, tuvieran hijos, tuvieran amantes. O sea, para mí es, y perdonad que así lo diga, es un desvirtuamiento total de la Iglesia como tal, como doctrina. Los católicos no defendían eso en realidad. Entonces, imaginaros el abuso de poder que tenía este estamento, que eran prácticamente, como recordáis, esta pirámide triangular en la que abajo está el pueblo llano, que es el listón más grande, en medio está lo que es el ejército, arriba está el clero y un poco más arriba pues el trono y todo lo que es la nobleza y reyes, ¿no? Pues así estaba estructurada totalmente la sociedad. En conclusión, en principios del siglo VIII el reino visigodo estaba inmerso en una profunda crisis que le restó capacidad de resistencia y sobre todo si tenemos en cuenta el desinterés por el servicio de las armas que había movido Wamba a dictar su famosa ley militar, derogada además en gran medida por el rey Hervigio, y la división del ejército entre los clanes enfrentados entre los vitizanos y los rodriguistas, ¿vale? Vamos a hablar de las instituciones del gobierno en la Hispania visigoda y para ello empezamos definiendo lo que es el concepto de Estado en esa época. La formación del Estado hispano-visigodo hunde sus raíces en el foedus o pacto concertado entre el rey Balia y el general Constancio allá por el 418 después de Cristo, en representación del imperio, por el que se concedió al monarca visigodo tierras para establecerse, llamándoles la Aquitania Secunda, era una de las diócesis del Imperio de Roma, en el régimen de Hospitalitas. Si bien no añadió derecho alguno de gobierno sobre los galos romanos, únicamente tenía el poder político sobre su propio pueblo, los visigodos. Más tarde otro rey, Eurico, rompió los lazos de dependencia que estaban ya muy flojos y lo que le unían al Imperio Romano de Occidente y sometió al iure suo las tierras que ocupaba, allá por el 475, poco después que el imperio desapareciera definitivamente. Tras la derrota de Viuyé, como hemos hablado en los capítulos anteriores, allá por el 507, el pueblo visigodo se trasladó a la península ibérica, con una lejana dependencia del emperador de Oriente, acordaros de los bizantinos. Pero hasta el reinado de Leovigildo no hay otra cosa que tanteos, no se puede hablar de estado visigodo como tal. Fueron este rey y su hijo Recaredo los creadores del reino que se llamó Hispania, y no Gotia, como ocurrió con otras monarquías germánicas. La conservación del nombre romano demuestra que los visigodos nunca se propusieron sustituir a la población hispano-romana, mucho más numerosa, sino que querían apoderarse de los restos del poder. La conversión del pueblo de los godos al catolicismo romano con Recaredo permitió a los germanos apoderarse de los últimos reductos de la autoridad que se habían dejado en manos de gran mayoría de la población a través de los obispos. Leovigildo fijó la corte en Toledo, como hemos dicho en el capítulo anterior, en el centro geométrico del territorio. Aquí cuajarán las estructuras político-administrativas, de modo que podemos considerar que el reino visigodo de Toledo configuró como un verdadero estado en el que no se confunden al rey con el reino. Cada uno tiene su patrimonio independiente. Acordaros que había esa división de lo que es el tesoro de la corona y el tesoro personal, ¿vale? Que hasta entonces, hasta que llegó Leovigildo,
se habían confundido totalmente los papeles, incluso el tesoro personal del rey era un patrimonio prácticamente incalculable porque lo habían robado todo, de alguna manera. Ahora no, a partir de Leovigildo esto cambiaba, acordaros que lo dijimos ayer. A ver, ¿dónde me he quedado? Los lazos que unen a unos y a otros son de derecho público. Sin embargo, las circunstancias históricas llevaron a difuminar esta ligazón entorpeciendo otros lazos. El derecho privado, al imponerse en la realidad al señorío y al vasallaje, derivados parcialmente de instituciones anteriores, como la clientela germánica y el patronato y colonato bajo imperiales, que conducirían en el siglo VII a un prefeudalismo, ¿vale? La forma de gobierno del Estado hispano-visigodo es la monarquía, que fue siempre electiva. En el Canon 75 del Cuarto Concilio de Toledo, aunque en la práctica se puso con frecuencia la asociación al trono del monarca, reinante del sucesor deseado y también con la deposición violenta del rey, por quien ambicionaba ocupar su lugar, lo que se ha llamado morbo gótico. La autoridad regia se fundamenta en la apelación a la sanción divina, aceptada en plena y voluntariamente por el soberano, el que formuló las teorías sobre las que la asistencia, la potestad real fue de San Isidoro de Sevilla, que fue en el primer tercio del siglo VII. En sus obras tituladas Sententia Etymologiae, un momentito por favor, darme un segundito. Sentencia Etymologiae habla acerca del poder justo sobre cómo los representantes de la Iglesia pueden reprimir los abusos de poder de los reyes. Esto era muy importante porque había como una especie de absolutismo por parte de las monarquías y claro, lógicamente esto es lo que se trataba de combatir en este concilio. Declara que el mismo nombre del rey viene de regendo et recte agende. Contrapone los conceptos de rey y tirano. El primero se usa rectamente de un poder legítimo y el segundo lo detenta, es decir, lo tiene sin título legal. Los tiranos eran los reyes que habían usurpado el poder a los regentes legítimos, ¿vale? El rey está sometido a las leyes y no por encima de ellas, y de hecho esto se relata como el rex eris si recte facies, si non facies non eris, en latín, ¿vale? Las ideas isidionarias que se incorporaron a la legislación visigótica. ¿Qué significaba esto? Que eras rey si actuabas como tal, y si no actúas como tal no eres rey. El instrumento esencial del gobierno que podía disponer el rey visigodo es la promulgación de leyes, las potestas regia, pero esta estaba restringida ya que toda actuación de los mecanismos de Estado se orienta a propiciar que esta potestad legislativa se realice de acuerdo a los mecanismos del Estado y de acuerdo a los preceptos divinos. La nobleza tiene el deber de consejo, es decir, ayudar, asesorar al monarca en su labor legislativa. Los organismos colegiados del Estado visigodo eran el Aula Regia y los concilios de Toledo, que colaboraron con el rey en su tarea legislativa, la primera en una labor de asesoramiento y consulta, y los segundos con sus cánones y decretos que adquirían firmeza mediante la ley confirmadora del concilio que emanaba del soberano. De manera que este sistema legislativo visigodo, cuando ya hubo cristalizado, eliminó por completo la vieja tradición germana de las leyes populares. El derecho se crea ahora para voluntad regia, aunque a veces los textos hagan referencia al arbitrio de todo el pueblo, pero esto no pasa de ser una fórmula tópica. El derecho consuetudinario germánico de los visigodos desaparece en las postrimerías del siglo V, en torno al reinado de Eurico, aunque queden trazas residuales de la legislación posterior, por ejemplo, en las ordalías que vemos en el Liber de Hervigilio. Las dos grandes instituciones de la monarquía visigoda, verdaderas piedras angulares de la misma, son los organismos colegiados que son el Aula Regia, como hemos dicho, y los concilios de Toledo.
Vamos a ver exactamente qué es o en qué consiste el aula regia, ¿vale? Desde fechas tempranas existieron organismos asesores alrededor del monarca, ¿vale? Después del siglo VI quedó extinguido el viejo conjunto visigodo de ancianos magnates que eran lo que llamaban el senatus, el senado. En su lugar, en el reinado de Leovigildo aparece otro organismo que es el aula regia, llamado a convertirse en uno de los pilares del Estado. El aula regia fue el resultado de un cúmulo de diversas influencias, entre las que cabe destacar especialmente el senatus, antiguo conjunto visigodo de ancianos magnates que asesoraban al rey, y el consistorium principis, órgano asesor del emperador bajo el imperio. El núcleo del aula se constituyó en el officium palatinum, llamado y formado por los magnates con oficio en palacio, es decir, mayores palatii, a los que las fuentes denominaban palatini, aulici y gardinghi, auxiliados por hombres libres no privilegiados, libertos e incluso siervos reales. Los libertos eran esclavos liberados, ¿vale?, del antiguo imperio. A este conjunto se le denomina Palatium Regis o bien Officium Palatinum. Los reyes visigodos lo calcaron originariamente del palacio perfecto o prefecto del pretorio de las Galias, que pudieron ver durante su estancia en Toulouse, si bien no alcanzaran su fisonomía definitiva hasta el reinado de Leovigildo. Es decir, que hasta que llegó Leovigildo prácticamente no se constituye el Estado como tal. La palabra palatium o casa o corte del rey es lo que significa esto. Las oficinas del palacio, Scrinia, estaban, por decirlo de alguna manera, a cargo de los magnates aludidos, los mayores o los ancianos, que reciben el título de comes auxiliados por los citados minores o subalternos. En conjunto, el cuadro general podría componerse distinguiendo entre los cargos de carácter doméstico regio, que llegaron a alcanzar 4 grandes categorías, otros tantos que aparecen dotados de sentido jurídico público, a decir, los comités palatini vinculados a un oficio de origen doméstico, esto en el 575, los comen spataciorum, es que viene en latín y no sé cómo leerlo realmente, spataciorum, que tenían bajo su mando los spatari o guardias armados, que es un cargo de tradición romano que quizá remodelado sobre los antrustiones francos, es decir, como un ejército, por decirlo de alguna manera. Los comes stabuli, auxiliado por los prepositus stabularium de liberto, que tenían a sus órdenes a los stabulari, generalmente siervos. Los comes scanciarum, auxiliados por los gilonarum o bodega, que eran ambos probablemente libertos, auxiliados por los toda la rama de lo que es la hostelería, todos ellos ciertamente siervos de los reyes. Y los cubiculi, que estaban atribuidos a los siervos de cámara en este cargo de la creación de Leovigildo. Mandaban sobre eso, sobre lo que son, decirlo de alguna manera, como amos de llaves, en fin, todo lo que es la corte que da soporte a palacio. En fin, por decirlo de alguna manera, esto era como estaba originado todo. Entonces, pasamos a lo siguiente. El núcleo del aula regia lo formaron, como queda dicho, los componentes de Officium Palatinum, que acabamos de enumerar anteriormente, que estos son los mayores comités adscritos al palacio sin oficios específicos, los dignatarios designados por el rey para gobernar las diferentes circunscripciones administrativas en las que se dividía el territorio del Estado, es decir, los duques provinciae, los duques de provincia, los encargados de igual tarea en las ciudades, o sea, los comités civitatis, los jefes militares de alto nivel, los prepositi exercitii y los comités honorarios que no tenían un ejército real del cargo que ostentaban. Y luego, por supuesto, los fideles regis, magnates vinculados al rey por lazos especiales de fidelidad personal. Algunos obispos en virtud de los deberes que integraban las fides regia. Es posible que algunos de estos personajes formaran parte de la clientela o séquito al modo germánico, ¿vale?
pero no hay certeza de que por esta razón los interesados quedasen vinculados al aula regia. Las facultades y el dictamen del aula regia se extendieron además a las cuestiones relacionadas con las leyes, a multitud de asuntos políticos, judiciales y militares de mayor importancia, aunque sin valor vinculante, dada la naturaleza de la potestad real. Tampoco actuaron siempre a la vez y de pleno con todos los posibles integrantes del aula, debido a su extensión y complejidad. En el siglo XIII, en el en el 13º Concilio de Toledo se estableció, además, un procedimiento y tribunal especiales para juzgar a los integrantes del aula regia. Es el documento denominado como el DAHN habeas corpus de los visigodos. Cuidado, aquí surge el primer habeas corpus de toda la historia de nuestro derecho, nuestro poder judicial, ¿vale? La Iglesia y el gobierno del Estado. Por supuesto, como no podía faltar, el estamento eclesiástico, el clero, tuvo una gran importancia en toda la Edad Media, no solo en la Alta Edad Media, sino en todo el discurso de la Edad Media. Alcanzada la unidad religiosa en el 589 bajo el amparo de la monarquía visigoda, esta se erigió como protectora de la Iglesia Nacional Católica. La Iglesia, a su vez, al sentirse más segura dentro del Estado, aflojó sus contactos con Roma. Recaredo dejó pasar 3 años antes de comunicar al Papa la conversión del pueblo godo al catolicismo, noticia que sin duda era muy importante para el obispo de Roma. Y la única excusa que fue por su tardanza es estar ocupado como lo que llamaba en el gobierno del reino, que suena a un cierto menosprecio. Desde el Tercer Concilio se insinúa que la Iglesia bien jerarquizada, cuyos metropolitanos atienden directamente a las órdenes regias, se correspondía con los papas en la etapa católica y que además, en opinión de J.M. Lacarra, no guarda siempre la deferencia y cordialidad que había tenido cuando los reyes eran arrianos. Desde la muerte de Gregorio Magno hasta la invasión islámica en el 604 al 711, solo se conservan 8 cartas de los papas dirigidos al clero hispano. Aún así, se refieren a 2 temas nada más. De los escritos se desprende una falta de adulación al papado, así como la energía en las decisiones del clero hispano, pero junto a esto con un expreso reconocimiento del primado de Roma. ¿Vale? Aquí os voy a leer un poquito en qué consistía el habeas corpus visigodo, que se establece en el Concilio XIII de Toledo en el año 683 en el Canon II. Esto es un pequeño fragmento. Como tema del segundo debate se presentó a nuestra asamblea una cuestión lamentable, que tanto más debe a ser eliminada por el peso de una decisión conciliar cuanto que causa a los pueblos un inmenso daño y ruina. Pues en los tiempos pasados hemos visto muchos, y lo hemos lamentado, que había caído de oficio dignidad palatina, les privó del honor una confesión arrancada violentamente, y a juicio infame de la influencia de los reyes les condenó a muerte o a una perpetua ignominia. Este mal insoportable y crimen horrendo y misericordia, tratando de abolirlo el corazón de nuestro religioso príncipe Hervigio, mandó que volviera a tratarse de él en el dictamen colectivo de todos los obispos y ordenó fuera castigado por la severa autoridad del poder conciliar. Por lo cual, tomando una medida conforme a los deseos del rey, decretamos en común que ninguno en adelante del orden palatino o de los pertenecientes a la santa religión, por estratagema urdida por el rey o por instigación de otra potestad seglar o con el apoyo de la maliciosa voluntad de cualquier otro hombre, sea privado del honor de su grado o de servir en el palacio real, fuera del escaso, manifiesto y evidente indicio de su cúpula, y no se le aprisione ni encadene, ni se le someta a tormento, ni se le castigue con cualquier clase de penas corporales o azotes, ni se le prive de sus bienes, ni sea encerrado en prisión, ni se le rate valiéndose aquí y allá de injustas ocasiones, con lo cual se le arranque una confesión por la fuerza oculta o fraudulenta, sino que aquel que es acusado
conservando las prerrogativas de su categoría sin sufrir antes los perjuicios reseñados más arriba, será presentado en la pública deliberación de los obispos, de los magnates y de los gardingos e interrogado con toda justicia. Si fuere culpable del delito, sufra las penas que las leyes señalan para el crimen y que se le ha descubierto, y si fuese inocente, sea declarado tal por el juicio de todos. Es decir, en esto consiste el habeas corpus, ¿vale? Volviendo, el aislamiento de la Iglesia hispana mantuvo en el siglo VII, unido a su elevado nivel cultural, que dio origen a la formación de una hermosa liturgia, el rito visigodo o mozárabe, que seguirá usándose en la península hasta el siglo XI, cuando se introducirá el rito romano. La organización de las provincias eclesiásticas se configuró definitivamente en el siglo VII y suele acomodarse a la civil. ¿Vale? Esto es súper importante porque seguían también un ordenamiento prácticamente parecido al civil. Las diócesis se constituyeron en el elemento básico de la organización eclesiástica. El obispo era el pastor diocesano, el representante de esas diócesis, ¿vale? Cuya autoridad se extendía por todas las iglesias del territorio, el clero y el pueblo. Las instituciones del gobierno pastoral fueron las reuniones diocesanas y las visitas pastorales. Dejadme un segundito porque quiero ver aquí una cosa, porque esto lo voy a poner aquí. Dejadme un segundito, voy a poner aquí el marcador, porque aquí es donde vamos a terminar. Vale, perfecto. Es que si no se me pasa de página. Las instituciones del gobierno pastoral fueron reuniones diocesanas y las visitas pastorales. En las ciudades más importantes, además de la catedral, había varias basílicas y algunos monasterios urbanos, que la gran mayoría de las pertenecientes a cada diócesis eran iglesias rurales, diseminadas por campos y aldeas, cada una con su rector. No hay jerarquización entre ellas, es decir, que no hay ninguna que supere a la otra en poder o lo que sea. Todas dependen en pie de igualdad del obispo. Había también iglesias propias, que eran templos de fundación privada de los señoríos, en las que los señores tenían derecho de patronato, que consistía además en designar al candidato a rector y presentarlo al obispo para que lo incluyera en percibir las tasas. Las iglesias propias quedaban fuera de la dependencia episcopal. Los recursos de las iglesias rurales estaban formados por las obligaciones de los fieles y las rentas en su patronato rural, los famosos diezmos, que además de tierras tenían que contar con 10 siervos como mínimo. Si no los alcanzaban, eran incorporados a otra. Los recursos se repartían a tercios, 2 para el clero de la iglesia y 1 para el obispo. En el caso de las iglesias propias, para el señor. Los monasterios gozaban de una amplia autonomía, tanto en el aspecto disciplinar como el puramente patrimonial. Los había en las ciudades, pero sobre todo en los campos, en el centro de sus extensos territorios. El nombramiento de obispos tradicional se atenía oficialmente a lo dispuesto en el primer concilio de Nicea, allá por el año 325 después de Cristo, muy al principio de la Edad Media, de la altísima Edad Media. El metropolitano de la provincia debía consagrarle a los obispos la provincia al elegirle y los fieles aclamarle, el sistema conocido como elección por clero y pueblo. Pero en la realidad, desde la conversión al catolicismo, la intervención de los reyes fue habitual. Se convirtió además en factor esencial de los nombramientos episcopales. Es lo que se conoce como la designación por sacra regalia, y solo cuando el rey no tenía candidatos se seguía procediendo como el procedimiento tradicional. Sin embargo, los obispos provinciales debían consentir al metropolitano y consagrarle. En el 12º concilio del 681 se elevó a procedimiento ordinario el nombramiento real, que dispuso este concilio que el metropolitano de Toledo podía consagrar como obispos de cualquier sede de Hispania y Galia narbonense a todas las personas propuestas por el rey. Era este un descomunal privilegio para la realeza y un reconocimiento excepcional de la primacía del metropolitano de Toledo, que pasaba a tener un rango similar al patriarca de Constantinopla. Acordaros que el Imperio bizantino estaba gobernado por supuesto por el patriarca o el papa de origen bizantino, sede en Constantinopla.
disculpad porque es que de hablar se me va, lo siento. La excusa de los padres conciliares fue que se retrasaba mucho la provisión de las sedes vacantes por culpa de las malas comunicaciones, peligrosidad en los caminos y dificultades para reunir a todos los obispos en las provincias donde hubiera una vacante. El nuevo prelado solo está obligado a presentarse a su metropolitano en el plazo de 3 meses. Vamos a hablar de los concilios de Toledo. Junto al aula regia, y quizás más significativamente a tenor de la excepcional importancia de algunas reuniones conciliares, especialmente en el momento de crisis política, hay que situar la función desempeñada por el famoso Concilio de Toledo. La conversión de los visigodos al catolicismo, proclamada por Recaredo III en el Concilio del 589, supuso la integración de las comunidades de godos e hispanos en el Estado. Sin embargo, este tercer concilio fue algo extraordinario, como lo era su motivación, ya que no se preveía que tuviera una continuidad, ¿vale? La institucionalización de los concilios de Toledo se efectuó en el siglo IV, ¿vale? Como hemos dicho, en el 633, a partir de este momento, estas asambleas de la Iglesia constituirían un elemento importante en la introducción de los valores éticos de cuño cristiano y en leyes y decisiones políticas trascendentales, es decir, que va a tener una grandísima influencia en todo lo que es la política, la religión y la sociedad visigoda. ¿Vale? Los concilios invirtieron en las tareas legislativas, pero era siempre el rey quien daba fuerza de ley a los cánones conciliares, promulgando la Lex Inconfirmatione Concilii. Esta actividad conciliar de intervención de asuntos públicos procuró estar bien diferenciada de la estrictamente eclesiástica, mediante la fórmula de prohibir la entrada de laicos en las sesiones dedicadas a estos últimos temas, hasta el punto de que un determinado momento quedó establecido que se dedicaran los asuntos religiosos los 3 primeros días del concilio sin asistencia de seglares. Ahora bien, el hecho de que sea el rey, el que convoque el concilio, programe los problemas políticos a tratar, que le llaman así Tomus Regius, junto con la incuestionable realidad de que estén presentes en las deliberaciones de los asuntos importantes los magnates áulicos que intervienen en el gobierno, supone sin duda una dimensión jurídico-política que no hay que minusvalorar y que confiere razón a la tesis mantenida por Dadaval, otro historiador, en el sentido de considerarlos como Suprema Asamblea Legislativa Estatal y organismo de máxima capacidad de opinión sobre la vida pública. No obstante, hay que tener muy en cuenta, como de hecho, las grandes decisiones en diversas crisis sucesorias se tomaron muy a sus espaldas de estos concilios y su intervención supuso solo la legitimación a posteriori de lo acaecido. Ahora vamos a hablar del derecho hispano-visigodo, importantísimo, por supuesto. Antes de la promulgación de su código por Eurico, las normas jurídicas de los visigodos en su mayor parte eran constitucionarias. Parece ser que hubo una, ¿cómo le vamos a decir? Una codificación anterior, que le llamaban las leyes de Teodoredo, referentes al reparto de tierras y poco más. El Código de Eurico, promulgado en el año 475 después de Cristo, es una codificación de las costumbres germanas y las pocas leyes escritas anteriores. Responde a la necesidad creada por la ruptura del Imperio de Occidente un año antes de la desaparición del mismo. Un reino nuevo necesitaba sus codificaciones de leyes. Es un libro de leyes aplicable solo al pueblo visigodo. Los problemas de Alarico II con los francos de Clodoveo le impulsaron a redactar un código de leyes para atraerse a los galorromanos, que era lo que llamaba el Código de Alarico o Breviario de Aniano, promulgado en el año 506. Poco antes de la derrota sufrida en Bœillé, esta Lex Romana Visigotorum fue recopilada en la legislación peculiar de los provinciales romanos y recoge las leyes del emperador bizantino Teodosio II. Acordaros que el imperio bizantino y el occidental se dividió entre Teodosio y Honorio. Eso fue el cisma de Occidente, el más grande de los cismas ocurridos entre la Iglesia católica y bizantina, ¿vale? Que fue lo que luego dará lugar a la Iglesia ortodoxa, ¿vale?
Vuelvo a ello. El tercer código es el Codex Revisus, ¿vale?, de Leovigildo, allá por el año 575, como hemos visto en capítulos anteriores, que revisa el de Eurico, quitando las leyes obsoletas y añadiendo algunas nuevas. Sigue siendo un código para el pueblo visigodo. No lo conocemos directamente, pues no se ha conservado en ningún manuscrito, pero sí se mencionan sus leyes en el de Recesvinto. El legislador más importante fue Recesvinto, allá por el 654, que promulgó el Liber Judicorum o Lex Visigotorum. Es ya un código único para los godos e hispano-romanos. Hay que tener en cuenta que en este momento ya se introdujo o se ha producido la unificación religiosa que tuvo lugar en el 589 y también la fusión étnica que ha hecho desaparecer las palabras goti y romani, sustituidas ahora por hispani. El rey al promulgarlo ordenó que fuera el único corpus legal al que pudieran utilizar los jueces y tribunales, que además solo podían aplicarlo estrictamente y sin interpretarlo, ¿vale? Es decir, que hicieron que este código Revisus fuera el único. Hervigio revisó este código de Recesvinto dividiéndolo en 12 libros intitulados, de 2 a 7 capítulos por libro, y unas 31 leyes por capítulo. El nuevo Liber entró en vigor el 21 de octubre del 681 después de Cristo, coincidiendo con el primer aniversario de la unión real del monarca. A este Liber de Hervigio se añadieron las posteriores leyes de Égica y de Vititza. La sociedad visigoda del siglo VII. A partir de los sucesivos reinados de Leovigildo y Recaredo es cuando se estructura definitivamente la sociedad hispano-visigoda y el modelo adoptado durará hasta el fin del Estado godo. Ahora también es cuando se produce la paulatina fusión étnica. Sin embargo, Recaredo no lo latinizó, ni le cambió el nombre. Ser godo seguía siendo tan importante como lo había sido hasta entonces y poco a poco se fue convirtiendo en un signo de nobleza. La población de Hispania visigoda en el siglo VII está estructurada estamentalmente. Desde el principio de su asentamiento en la península, entre los hombres de condición jurídica libre, habían destacado como grupo social superior los descendientes de los linajes más antiguos, que eran los que tenían mayor poder, prestigio y riqueza. Entre estos hombres libres fueron frecuentemente los lazos de vinculación y de fidelidad hacia otro hombre que por su linaje y fortuna era considerado superior. La dependencia podía ser militar o personal. Tanto los jefes de la milicia como los señores tuvieran este tipo de clientes. El superior debía ampararles si les utilizaba como soldados bajo su mando o como ejecutores de sus mandatos. Ahí es donde empieza el primer régimen feudal, ¿vale? El proceso de estructuración de la formación de las clientelas tuvieron definitivamente una influencia y una serie de factores. La consolidación del dominio territorial de los reyes de la península y la política unificadora de Leovigildo en contacto directo de los visigodos y la sociedad provincial romana denominada por las diferencias sociales que finalmente era la idea cristiana que justificaba la composición vertical de la sociedad en los clásicos 3 órdenes. Acordaros, los oratores, velatores y laboratores, o sea, la típica pirámide de la estructura social de la Edad Media. Pero el ordenamiento jerárquico no solo significaba mayor o menor prestigio social, sino que condicionaba las actividades del individuo, que debían circunscribirse únicamente a las estipuladas para cada categoría, ya que si se salía de sus límites había leyes para castigarle. A pesar de las rígidas divisiones estamentales, también existía, sin embargo, una cierta movilidad social. Aunque el nacimiento condicionaba la pertenencia a un grupo, había factores que podían aupar o degradar al individuo, si tenía la suerte de agradar o la desgracia de enemistarse con el rey por algún señor todopoderoso. Por tanto, una sociedad desigual, pero no cristalizada, ya que en ella existía cierto grado de movilidad. La característica más acusada de esta sociedad era el abismo enorme que separaba a las clases altas de las bajas, es decir, o eran tremendamente ricos o tremendamente paupérrimos, pobres, ¿vale? La característica más acusada de esta sociedad, como hemos dicho, era ese abismo entre clases.
como había ocurrido en el Bajo Imperio Romano. La división fundamental de la sociedad del Reino de Toledo era de hombres libres y siervos, pero encontramos un amplio abanico muy variado de situaciones de hecho y de derecho. La diferencia jurídica fundamental entre libres y no libres era la capacidad para hacer testamento y testificar ante los tribunales. El testimonio del siervo solo se tenía en cuenta en pleitos pequeños y no había ningún libre que pudiera testificar. De ahí los problemas que originó la ley militar de Wamba. Cada vez más la posesión de la tierra será el principio distintivo fundamental entre los poderosos y los humildes, es decir, cuantas más tierras, más poderosos, ¿vale? Distanciados por un enorme abismo. La cúspide había una aristocracia de la que salía el rey, poseedora de casi toda la tierra, cuyo escalón superior lo formaba la nobleza palatina y los siervos. Seguía una población libre, no privilegiada, cuyos más claros representantes fueron los pequeños propietarios, que le llamaban los privati, que no llegaron a ser o desaparecer a pesar del acelerado proceso de feudalización. Por debajo de estos encontramos el grupo abigarrado formado por clientes encomendados, libertos, con diferentes matices de preservidumbre y semilibertad, y finalmente la gran masa de la población civil o servil, tanto que tampoco es homogénea, puesto que hay siervos del rey y de la iglesia que gozaban de una mayor consideración que los señores particulares. Ahora vamos a hablar de la clase superior, que eran los señores y los senatores. La nobleza palatina o de servicio constituyó el reino toledano del estamento superior de la sociedad. Sus miembros desempeñaron funciones relevantes en la corte, la administración militar y civil, que desempeñaron también el gobierno territorial y local. La nobleza en la Hispania visigoda tuvo su carácter más de oligarquía dirigente de la aristocracia. Las denominaciones que reciben son virilustres, señores palati, mayores palati, primates, optimates, apelativos en latín que se han venido interpretando por los historiadores como el inicio de la nobleza, que había quedado reducida a los miembros del aula regia, que constituían además la aristocracia por razón de pertenecer a dicha institución palatina. Pero además la vieja costumbre de la clientela conservó hasta el final del reino. Muchos de los miembros de la nobleza formaron parte de la clientela regia, vinculándose al monarca por lazos especiales de fidelidad y de las fuentes que denominan fideles regis en general, o bien especifican gardingos o clientes. A su vez, estos nobles tenían clientelas, séquitos militares, que eran los bucelarios y sayones, que desde el momento que se agudizaron las luchas partidistas entre facciones político-militares fueron ansiosamente buscados. El interés por atraer clientes de creación en un claro camino de feudalización, y se legisló sobre ello intentando recortarlas. En cuanto a la aristocracia hispano-romana, formada por la clase senatorial y poseedora de amplios latifundios, es decir, grandes dominios de tierra, un segmento se confundió pronto con la nobleza germana de los altos linajes godos y entró a formar parte de la administración. Pero hubo otro grupo de familias aristocráticas provinciales a los que la literatura jurídica denominaba senatores, que sobrevivieron hasta el final del periodo, que permanecieron al margen de la oligarquía palatina, viviendo en sus grandes patrimonios territoriales situados lejos de Toledo, por ejemplo en la Bética, la Lusitania o la Tarraconense. Estas diócesis, ¿vale? También los obispos católicos, desde la conversión de Recaredo, formaron parte de este estamento superior de la sociedad hispano-visigoda, disfrutando de privilegios que les situaban en una posición socialmente eminente. Elegían al rey junto a los magnates. Los metropolitanos y duques gobernaban las provincias, los obispos y condes las ciudades. Tenían además un estatuto jurídico propio. Les competían funciones de inspección sobre actuación de los funcionarios de la administración civil, así como la distribución de impuestos sobre la población. Según el historiador Orlandis, esta preeminencia social fue la causa de la germanización del alto clero. Ahora vamos a hablar de las clases no privilegiadas. Además de esta clase social
eminente formada por la nobleza palatina, la clase senatorial romana y el alto clero, existe también en el estado visigodo otros grupos fundamentales, los simples hombres libres o los siervos y los no libres. Su única esperanza para prosperar era roturar tierras baldías a las que les pertenecía un tercio, entrar en la clientela de un señor y tener suerte, o bien dedicarse al bandidaje, que eran los bagaudas. Entre la población de esta condición jurídica libre encontramos elementos radicales distintos, ya que estaba integrada por godos e hispanorromanos. Algunos autores sostienen que en los estados bárbaros desapareció el estamento de libres no privilegiados, pero esto no puede admitirse en relación al estado visigodo, ya que pervivió hasta el final con un numeroso grupo de libres sin especiales privilegios ni dependencias, no solo en las ciudades, sino también en el campo. Las fuentes les denominaban como los mediocres, cuando formaban parte del personal inferior palatino y del ejército, y privati o posesores cuando cultivaban sus propias tierras. Estaban sujetos al pago de impuestos territorial y al suministro de caballos para el correo oficial. Para evitar la pérdida de tributos tenían prohibido enajenar sus patrimonios a gentes privilegiadas que gozasen de exención fiscal. Únicamente podían venderlas a sus iguales que seguirían prestando los mismos servicios. Dada la progresiva extensión de las relaciones de encomendación, los privati fueron disminuyendo, aunque sin llegar a desaparecer. La mayor parte de los sencillos libres vivieron en las ciudades ejerciendo profesiones liberales. ¿Cuáles eran estas profesiones? Pues, por ejemplo, maestros, médicos, plateros, escultores, orfebres. Toda esta clase de, ¿cómo lo llamamos ahora? Ay, por Dios, que se me va el santo al cielo. Ay, por favor. Sí, hombre, la gente... pues mira, lo quiero decir, darme un segundito, porque es que, a ver si se me aclara la idea. No me salía la palabra, los emprendedores, madre mía, perdonadme, me pasa esto con bastante frecuencia, esto es la fibromialgia, os pido miles de disculpas. Bueno, en todas las ciudades existió un pequeño comercio y una artesanía en manos de estos señores libres. Procedente de este grupo hay otro, aunque no plenamente compactado, formado por los encomendados, pucelarios, colonos y libertos con características especiales, puesto que no se puede decir que han perdido la libertad, pero en realidad tienen determinadas limitaciones que les diferencia de los libres estrictos, que no se pueden llamar semilibres, pero van camino de serlo debido al auge de los señoríos y el prefeudalismo famoso. Los siervos y esclavos no constituían categoría uniforme. Este grupo, como todos los demás, estaba compuesto por provinciales, romanos y germanos. Se distinguían por su origen, puesto que procedían de distintas fuentes: guerra, comercio, matrimonio, penas, deudas, y sobre todo eran por nacimiento de padres siervos, que estos recibían el nombre de Bernulus. En cuanto a las categorías, los había de rey, de la iglesia y de señores particulares. Los siervos del rey desempeñaban oficios subalternos en la corte, eran personajes de buena consideración que podían testificar ante los tribunales y poseían bienes propios, incluso esclavos. Los demás siervos del fisco regio, aun sin poder equipararse a los palatinos, gozaban de una posición superior a los siervos comunes y sus rentas. Junto con los de los pequeños propietarios libres, constituían una principal fuente de ingresos de la hacienda visigoda. Los siervos de la iglesia, muy numerosas, también gozaron de consideración especial. La mayoría eran siervos rurales que trabajaban las tierras de las iglesias, los monasterios, siendo muy apreciados, puestos que el campo carecía de valor sin brazos que los trabajasen. Los siervos particulares idóneos eran domésticos, convivían con sus dueños. Los siervos rústicos o rurales eran en gran masa la población servil, trabajaban los campos y los señoríos. Se legisló mucho sobre siervos fugitivos, sobre todo en los 4 últimos reinados. De los siervos proceden los libertos, eran siervos manumitidos por sus dueños. Su condición era jurídicamente inferior a la de los nacidos libres. La manumisión, frecuentemente propiciada por la Iglesia. Con el correr de los tiempos varió la condición de liberto y a principios del siglo VII obtenía una libertad absoluta, pero a finales del primer cuarto de dicha centuria la manusumisión era ya restringida, de modo que habían de continuar in obsequio de sus antiguos dueños, ahora convertidos en patronos. De este modo se evitaba que las tierras quedasen incultas, que eran especialmente sensibles a los siervos de la Iglesia.
Hablaremos también ahora mismo de los judíos. El problema judaico, judío de la Hispania visigoda, había sido presentado ya con frecuencia en modo desenfocado al fijarse casi exclusivamente en la legislación. Desde este punto de vista, los judíos estuvieron abrumados por la cantidad de preceptos adversos que pudieron acabar con el problema, incluso con la propia existencia del pueblo hebreo, cosa que no ocurrió. En el 711 gozaban de vida próspera, de aljamas ricas y bien pobladas. Esto lleva a pensar en algo que se repite mucho en la historia. Que se dicten leyes no quiere decir que se cumplan. Por otra parte, la permisividad e incluso la protección a este pueblo no generaron leyes, solo la persecución las promulgó. La política antijudaica fue discontinua, hubo reyes tolerantes y otros que no. El problema judío fue de índole religiosa, no racial. Los conversos, como hemos dicho, sinceros, llegaron a alcanzar incluso altos grados en la corte o en la iglesia, puesto que quedaban equiparados con todos los cristianos. Sin duda, la continuidad del problema judaico en el último siglo y en el medio reino visigodo se debió a los judaizantes, generados por la política de los bautismos forzosos llevada a cabo por algunos monarcas, como Sisibuto o Chintila, o por la obligatoriedad posterior de seguir fieles a esta fe, como vemos en las ideas de San Isidoro de Sevilla. Se les obligó una y otra vez a ser fieles católicos y ellos una y otra vez retomaron sus prácticas judías. La cambiante actitud de los reyes neutralizó en la práctica la mayor parte de las leyes dictadas, y junto a esto la actitud de la nobleza y el alto clero quedó cuando les convino apoyarse en ellos. De todos modos, la legislación hostil hizo que en el momento de la invasión este pueblo constituyera una quinta columna del ejército musulmán. Los recursos económicos en esta época eran la agricultura y la ganadería. La principal fuente de riqueza del periodo visigodo fue la agricultura, como corresponde a una sociedad mayoritariamente atada a la tierra. En esta actividad, como en otras, son herederos y continuadores los últimos tiempos del Bajo Imperio Romano, acrecentándose incluso en la decadencia. Las formas de explotación del suelo, ¿os acordáis que era lo del barbecho y la cultura trienal, tal, cómo se distribuían en cuartos las tierras? Se cultivaban, se quemaban rastrojos y pues así funcionaba, ¿no? Pues esto viene de la Edad Media, ¿vale? Las formas de explotación del suelo continuaban centradas en la villa, con división en la tierra en dos partes, en la que el propietario cultiva directamente mediante siervos y el dominicatum, y el resto que distribuye parcelas entre los colonos. La tecnología agraria es también semejante, con el uso del arado común, empleo de animales para arar y trillar, poco abono y solo orgánico, y largos barbechos incluso de 10 años. Es decir, que se dejaba reposar la tierra al menos 10 años, ¿vale? Los regadíos romanos se mantuvieron con los canales y acequias, por lo que hubo sectores con riego artificial que le llamaron huerta. Hay leyes de recesvinto penalizando el hurto de aguas con multa posterior y devolución del turno de riego, así como el desvío, porque quitaba la fuerza a los molinos. Esto estaba en los Liber 50 y 55, en el octavo y en el 431 de los libros de Recesvinto. La producción tampoco varió sustancialmente, apenas se introdujeron alguna especie nueva. Se cultivaron fundamentalmente cereales, mucha vid, incluso en las tierras altas, el olivo y sobre todo en la Bética. El cereal lo requerían las costumbres alimentarias, el vino era el complemento nutricional habitual y además era necesario en todas partes para celebrar misa. Y en cuanto al olivo, San Isidoro distingue 3 clases de aceite: el común extraído de olivas negras, el verde de olivas verdes y sin madurar, y el hispano, que era el mejor, proveniente de aceitunas blancas. La industria aceitera fue una de las más importantes de la Hispania visigoda. Hubo cultivos de frutas, legumbres en las que estaban preeminentemente el manzano y el olivo, y se estimuló la roturación de montes y prados, otorgando al roturador 1/3 de tierra puesta al cultivo. Las pequeñas propiedades libres eran cultivadas por los dueños, los privati, pero con el paso del tiempo, ya en el siglo VII, la producción se centró en la gran propiedad, concebida como una unidad, la villa, en la que no solo se obtenían los productos agrícolas, sino también se centralizaba la actividad ganadera y se realizaban los trabajos artesanales imprescindibles para cubrir las necesidades dentro de la propia explotación.
Los latifundios, ¿vale? Esto es muy importante, eran todo latifundios en esa época. Revistieron un capital de importancia desde el punto de vista económico, social y político. Estaban en poder de los magnates, como hemos dicho, cuya base de riqueza y poder constituían y eran grandes cultivados por los siervos semilibres, libertos y encomendados. Los señoríos eclesiásticos, también abundantes, también eran cultivados por los siervos, ¿vale? El patrimonio de la corona, formado por unas 3.000 villas o grandes propiedades, era cultivado por los siervos fiscales y adscritos a la tierra. La explotación ganadera, sobre todo lanar, de hecho, la ganadería típica visigoda, por supuesto, las ovejas, la ovina, la porcina y la de las vacas, ¿vale? La lechera. Sin embargo, hubo regiones de la economía netamente ganadera, como el noroeste de Galicia, de rebaños transhumantes que constituían el principal medio de las vidas de las comunidades monásticas en la zona, según cuenta la vida de San Fructuoso. En alguna pizarra consta el pago de peajes por transhumar, la transhumancia, ¿vale? Y las nomenclaturas de las reses, que le llamaban aniculi, en un año, o secuanas de año y medio, o trimo de 3 años. También se criaron cerdos. En las últimas décadas del siglo VII se escribió en abundancia de los porquerizos en los rústicos, de las familias serviles pertenecientes a grandes propietarios de la zona leonesa, y tuvo una gran importancia la cría caballar, sobre todo en la Bética. La industria y el comercio. La minería decayó mucho en el respeto de la época del Bajo Imperio por agotamiento de las minas, pero según subsistió en cierta medida la industria extractiva de la plata, el plomo, el cobre y el estaño, así como el oro de las arenas auríferas. En cuanto a la industria, entre las escasas innovaciones, los visigodos está la metalurgia, con bellas realizaciones en el cabujado de piedras semipreciosas, labores de oro y plata, orfebrería. Hubo industria textil y curtidos de elaboración de piel y cuero. La construcción fue una industria floreciente, sobre todo en el siglo VII, pese a que no son muchos los monumentos conservados. Acordaros, bueno, cuando vais a un mercadillo medieval, ¿qué es lo que más predomina? Todo lo que es artesanía pura, de orfebrería, el cuero, el tratamiento del cuero, etcétera, etcétera, ¿vale? Como hemos dicho, hay pocos monumentos conservados, se conservan piezas artísticas procedentes de construcciones desaparecidas. La explicación se ha dado a este fenómeno es que se mantienen y están en lugares alejados de las vías de penetración de los musulmanes, en tanto que los edificios de las ciudades y zonas más pobladas, especialmente religiosos, fueron destruidos o transformados por los conquistadores. Con esta industria se relacionan otras como la talla de la piedra, las jambas, capiteles y cerámica, cuyo foco principal se localiza en el Valle del Guadalquivir. El comercio interior fue muy escaso y el exterior se debilitó enormemente, aunque no llegó a desaparecer del todo, aunque sí se exporta el aceite. El enrarecimiento del comercio interior viene dado porque hay poco para vender, falta demanda como resultado de una economía cerrada y autosuficiente. No obstante, hubo mercados. Las fuentes lo designan con el nombre de Conventus Mercantium, con reuniones de mercaderes para celebrar la feria que solían tenerse en la plaza mayor de muchas ciudades. El poco comercio exterior estuvo en manos de extranjeros de ultramar, aunque también hubo hispanos que lo practicaron. Los mercaderes dedicados a este comercio, vamos a verlo aquí, se llamaban por derecho especial el rodio, tenían jueces especiales que les llamaban telonari, así como lonjas de contratación propias denominadas cataplus, en los puertos marítimos y en los fluviales más activos. Y vamos a hablar, por supuesto, de la moneda. La circulación de las monedas fue escasa, puesto que las clases altas, laicas y eclesiásticas invertían sus ganancias en tesoros de oro y plata, sin el menor espíritu inversionista, de modo que en el ámbito rural muchas veces los impuestos se pagaban en especie. Era, vamos, el trueque, la especie, lo más utilizado en la Alta Edad Media. Pero esto no significa que la economía hispano-visigoda no fuese monetaria, puesto que todo se valora en dinero, multas y pagos. El sistema monetario de los visigodos, prácticamente monotemalista, se basó en el sueldo del oro de Constantino, un 72avos
de libra romana, la moneda bizantina, que primero usaron y luego emitieron. Pero no será hasta el reinado de Leovigildo cuando las acuñaciones se hagan en nombre del rey y no del emperador de Oriente, respondiendo a la moneda propia acuñada en Hispania. El independiente ya del imperio aparece con Leovigildo en el 573 y 586, que pone su nombre en lugar del emperador, aunque conserva por un tiempo el anverso, el tema imperial de una victoria andando, a la derecha del busto del rey y rodeado de una leyenda que pone Leovigildi Regis Canop, precedida de una pequeña cruz. En el reverso irá cuajando con el tiempo la cruz, rodeada de la leyenda del nombre de la ceca. De todos modos, los tipos difieren en cuanto a figuras, leyendas, diámetro y peso. Y aquí tenemos, había una libra que equivalía a 72 sueldos, que eran 216 tremises y 1728 siliqua. Un sueldo equivalía a 3 tremises y 24 siliqua, y un tremis equivalía a 8 siliquas. Con esto, haceros una idea de cómo estaban divididos los sueldos. La acuñación monetaria estaba reservada al rey como regalia o derecho exclusivo, aunque hay noticias de acuñaciones particulares, tal vez reyes secesionistas cuyas aspiraciones no llegaron a cuajar. Hubo muchas cecas, cerca de 80, localizadas junto a explotaciones auríferas. Hubo también cecas móviles por la necesidad de acuñar moneda repentina in situ. Los trientes son de los reyes desde Leovigildo hasta Wamba, que poseían buena ley y correcto peso para poder acuñar moneda. Es decir, que siempre además también estuvo prohibido recortar y falsificar la moneda. Y hasta aquí termina el reinado visigodo. Vamos a hablar de los antecedentes de lo que es la pérdida y el fin del reinado visigodo en el próximo capítulo, que será la pérdida de Hispania y la formación del Al-Ándalus. Hablaremos de los antecedentes y prácticamente nos meteremos de lleno en las primeras invasiones musulmanas en el país. Bueno, espero que os haya gustado. Este capítulo es verdaderamente interesante porque es una muestra así a grandes rasgos y con buenos datos y fehacientes de cómo estaba organizada la sociedad medieval en la época visigoda. Y tan importante porque es debido a este establecimiento social y a estas clases y a estas divisiones estamentales, cómo hemos mantenido realmente, no solo en Occidente, sino en otras culturas, porque luego todo esto nosotros lo hemos exportado como imperio al resto de países que hemos ido conquistando. O sea, es increíble la aportación de la Edad Media, a pesar de ser una de las épocas más oscuras del periodo en el territorio hispano y por no hablar del territorio occidental, cómo estas aportaciones han generado lo que hoy conocemos como nuestros estamentos. Nuestros estamentos básicamente sociales. Daos cuenta que no hay burguesía hasta pasada la Edad Media, el Renacimiento, etcétera, etcétera. Es increíblemente interesante todos estos episodios. Espero que los disfrutéis tanto como yo. Y bueno, que os enganchen estos vídeos porque creo que son necesarios. Y bueno, pues agradeceros que os suscribáis, que me hagáis siguiendo crecer en suscriptores, porque la verdad para mí es interesante poder llegar a cuanta más gente mejor, para poder divulgar la cultura y sobre todo las cosas de las que no se hablan ya, porque si os dais cuenta en internet, salvo que busquéis canales específicos, pocos son generalistas y pocos distribuyen la historia con datos, la ciencia con datos, todo bien diversificado y bien estructurado, porque al fin de cuentas, ¿qué es lo que buscamos para tener conocimiento? Que las cosas estén lo mejor definidas y estructuradas para tenerlas en la cabeza de forma sencilla y de forma que sea fácil comprender y cuestionar las cosas
del pasado y cómo afectan y cómo nos engloban en nuestro presente y de cara al futuro. Esto es ni más ni menos lo que implica la historia. Suscribiros, por favor, darle al like, si os gustan, compartir para que podamos seguir haciendo contenido interesante. Un besito y feliz sábado. Es un placer compartirlo con vosotros. Hasta luego.